Mercado Abierto, con Laura Blanco. Forex y CFD son productos apalancados. Podrían ser una inversión no adecuada para usted, ya que conllevan un alto grado de riesgos para su capital y podría perder más que sus depósitos iniciales. Por favor, asegúrese de que entiende todos los riesgos que conlleva. Dos gestores son hoy los protagonistas en este movimiento trader con Darwinex. Bueno, con el consejero delegado de Darwinex hablamos, es Juan Colón. Hola Juan, ¿qué tal estás? Pues muy contento de estar con todos vosotros hoy. Gracias por traernos a dos gestores de un Darwin MJP. Aquí están Paco Ibáñez. Hola Paco, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas Laura, y hola Juan, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en Capital Radio, bueno, y en este podcast de Movimiento Trader. Javier Ibáñez, gracias por estar aquí en Capital Radio, ¿qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias por invitarnos, por supuesto. ¿Por qué hemos invitado a estos dos gestores al Darwin MJP? Juan. Bueno, pues como empezamos la temporada de vuelta al cole la semana pasada y comentábamos ese cambio semántico, pero también importante para fijar las aspiraciones de todo el mundo. O sea, la palabra es gestores. De hecho, hasta ahora hablábamos de traders y ahora hablamos de gestores. De hecho, hoy viniendo en la moto al trabajo se me ha ocurrido otro nombre para el podcast que probablemente lo anunciemos la semana que viene. Lo tengo que someter a consenso interno, pero creo que hemos dado con la palabra. Y también queríamos despejar varios mitos. Uno es ese, ¿no? El tema este de trading como forma especulativa, que inevitablemente está asociado también a un modelo de negocio que es el modelo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, mi propio capital, quiero decir, sin plantearme gestionar el capital de terceros. Inevitablemente asociado posiblemente al apalancamiento y o la rotación, mucha frecuencia de operativa, con operativas que es relativamente fácil optimizar y que tienen una ventaja en el sentido de que pues buscan donde no buscan los grandes, que es realmente ir a por pues una operativa con una capacidad de, pongamos, 5 millones de euros. Yo tengo 5 millones de euros, gano, ponle un 15% al año. Cobro un 20% de success fee con eso, que equivale, pues el 15% del 20% es el 3% de los 5 millones de euros, para buscarme un sueldo de 150.000 euros. Ese es un poco el modelo de negocio que te permite las estrategias de los 5 millones de capacidad. En muchos casos, donde hemos empezado en Darwinex, ha sido con estrategias también algorítmicas, porque eso una máquina lo hace muy bien, gestionar toda esa alta frecuencia. Y mucha gente se ha planteado que Darwinex es eso, ¿no? Es un sitio en el que tíos algorítmicos que operan mucho con apalancamiento, eso es lo que es un Darwin. Y bueno, o sea, eso es lo que ha sido un Darwin al principio por varios motivos. Uno, porque cuando montas un negocio hay un tema de gallina huevo. O sea, la primera gallina huevo es cómo pagar las nóminas para pagar los decenas de millones de euros de inversión en tecnología que hemos hecho ya. Uh-huh. Y luego la otra es el gran problema en gallina huevo, que es mi pesadilla desde el año 2012 que montamos esto, que es cuando no tienes gestores, no tienes inversores en los gestores. Y cuando no tienes gestores, no tienes nada que ofrecer. O sea, no tienes inversores, no tienes nada que ofrecer a los gestores. Con lo cual, al final lo que eres es un puñetero broker de CFDs y MetaTrader 4, ¿no? Que es la película de la que estamos saliendo ya. Entonces, lo que queremos hacer con esta temporada es demostrar que Darwinex es eso, pero también Darwinex es una plataforma para gestores independientes. Entonces, como los ingleses dicen, da igual cómo despellejes al gato mientras lo despellejes. Y una forma de despellejar al gato muy válida es tener tu propia estrategia de los 5 millones, pero hay otras también que pueden pasar por la gestión, la asignación macro a más largo plazo y un modelo de más baja rotación. Esto tiene implicaciones. Una de ellas es obviamente la educación del posicionamiento de Darwinex, de a qué tipo de clientes queremos ir, tanto desde el punto de vista del gestor como desde el punto de vista de los inversores en los gestores. Tiene implicaciones también a la hora del modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio hasta ahora ha pasado exclusivamente por ser el broker y traspasar toda la comisión por beneficios al gestor y no cobrar una comisión de gestión. Y nos estamos planteando de qué manera vamos hacia un modelo en el que coexistan
todas estas estrategias en la medida en que generen alfa, que son retornos descorrelacionados con el mercado. Y entonces, cuando surgió la oportunidad de hablar con Paco, tuvimos una conversación muy interesante en relación al tratamiento que daba nuestro gestor de riesgo a su estrategia, y llegamos a la conclusión de que, a diferencia de muchos casos que la gente se queja de la defensa cuando gana, pero se olvida cuando pierde, en este caso sí que había una razón de ser fundada, y hemos tenido una conversación pues muy interesante, y nos ha gustado invitarlos para conocerles, para pues eso, demostrar que DarwinX es mucho más potencialmente que traders a corto plazo con su propio capital. Y nada, a partir de ahora ya me callo, y lo importante es eso, que les radiografíes y que nuestros oyentes les puedan conocer. Sí, pero quiero que hablemos del gestor de riesgo, que has citado, para que vamos por partes, pero para momento, vamos a hablar de Paco y de vamos a hablar de ellos, pero luego vamos a llegar a ese punto y donde encontrasteis algún tipo de punto que os llamaba la atención. Bueno, os vuelvo a dar la bienvenida, Paco, Javier. Vosotros sois gestores del Darwin MJP. Entiendo por la introducción que hace Juan que vosotros no sois traders de corto plazo, sino que sois gestores, no sé si de medio o de largo plazo. ¿Qué es MJP? Paco, empiezo por ti. Muy bien, bueno, gracias. MJP es una aproximación a la inversión, digamos, desde nuestro enfoque, que es de ser sostenibles, de tener un activo para nuestra propia familia en principio, pero que fuera escalable y que se pudiera pues compartir con capital externo también. Uh-huh. Y, pues como tú dices, no estamos tan interesados en trading de más frecuencia o de más corto plazo. Para que te hagas una idea, nosotros el análisis que hacemos pues suele ser mirando temporalidades mensuales, semanales. Algunas veces también bajamos hasta el diario. Y como es saludable, pues para ver que la plataforma sigue dando los datos, bajamos a veces a velas de 4 horas o de 1 hora. Pero pensamos siempre en el largo plazo. Hay trades que duran años abiertos. Aunque lo normal es que duren meses o algunas semanas. Y esto pues da unas características al final al activo MJP. Es decir, una de las características es que se hace muy resistente al ruido de mercado. De manera que nos da bastante igual una pequeña noticia o una noticia que pueda generar una volatilidad alta en mercado. A nosotros la volatilidad lo que nos da es oportunidades, pero no entramos por volatilidad, entramos por precio. El análisis que hacemos es de muy largo plazo, y cuando digo muy largo es que analizamos activos con todo el histórico que tenemos, que suele ser de unos 30 años, buscando sobre todo prepararnos para eventos de alto riesgo. Es decir, que intentamos componer una estrategia que esté bien diversificada, que esté muy poquito apalancada. Otra característica fundamental es el apalancamiento de nuestra estrategia. Está en torno al 1,5, que es bastante bajo. Y bueno, además todo lo tenemos parametrizado. Podemos subir riesgo, podemos bajar riesgo en función de de las necesidades. En concreto, podemos operar varias cuentas a la vez con diferentes niveles de riesgo. Y esto, quizá, la pregunta que me has hecho es un poco general. ¿Qué es MJP? Quizá para que todos nuestros amigos lo puedan entender bien, deciros que nosotros comenzamos invirtiendo en fondos y en acciones, y que el tema del trading lo vemos exclusivamente como una herramienta. Es decir, aprendemos tanto de trading como sea necesario para generar una estrategia de inversión. Es decir, que a lo que queremos llegar es a tener algo que dentro de 5 años podemos seguir hablando de esto, o de 10 años, o de 15, o de 20. No estamos hablando de algo que vaya a cambiar de un mes para otro. Javier, a ver, ¿qué es este Darwin MJP? ¿Qué añades a lo que comentaba Paco, que por cierto es tu hermano? Entiendo que nos importa que se lo digamos a los oyentes. Sí, no, a ver, MJP en sí mismo son las iniciales de los 3 que conformamos el equipo. Manolo, Paco, Javi. Uh-huh. ¿Dónde está Manolo? Manolo se ha quedado también trabajando. Nosotros hemos podido ajustar la agenda para trabajar unos días juntos aquí en Madrid, porque cada uno vivimos en una zona de España. El resultado que hemos obtenido con MJP no es sino el final de un camino que empezamos sobre 2014 para efectivamente tener un futuro mejor propio y de la familia, pensando siempre en esa mentalidad de lo que es un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque un fondo de inversión nadie se plantea retirar su dinero a un mes vista o a 2 meses vista. Un fondo de inversión la gente se lo plantea a varios años vista. En nuestro caso, a día de hoy, todos los beneficios que vamos teniendo los vamos reinvirtiendo.
y hemos conseguido, hoy día operamos en la actualidad MJP, lo componen en torno a 49, 50 entre pares de Forex, índices y materias primas, y cada vez vamos diversificando más. O sea, sencillamente tienen que cumplir unas premisas los activos que lo conforman, pero si van pasando el filtro y vamos pudiendo completar los estudios que necesitamos para que nosotros nos sintamos a gusto operando cada uno de esos activos, pues seguiremos ampliando. O sea, la idea es que podamos llegar el día de mañana a varios cientos. Lo compongan varios cientos, igual que puede componer un fondo de inversión serio, pues un montón de activos. Hoy día creemos que la renta variable tiene una serie de premisas que van en nuestra contra y Forex y operar en CFD a través de esta plataforma de Darwin tiene una serie de ventajas. Cuando iniciamos el camino en la inversión, yo me especialicé en trabajar en ETF y acciones. Vimos que tenía una serie de limitaciones por el capital que movemos, por la necesidad de dedicación, porque es difícil acceder en esta industria a información veraz, mientras que al final los activos que trabajamos hoy día tienen tantísima inercia que aunque puedan falsificarse datos o pueda haber algún tipo de vicio en el procedimiento, es muy difícil ocultar la información real de una economía mundial. Es más fácil ocultar información o falsificar un informe de una empresa que gestiona un volumen de negociación pequeñito comparado con modificar información del sí, que dólar. Fake news sobre el par euro-dólar son más complicadas en relación a las correcto. Fake news de una small cap, ¿no? Efectivamente. Vale. Pues al final lo que estamos consiguiendo es que sea estable. Desde el origen lo que queríamos crear es un activo que pueda efectivamente soportar cualquier tipo de evento que se haya dado en el histórico que hemos trabajado, que es en torno a los 30 años, y no nos afecte. O sea, nosotros estamos permanentemente expuestos en el mercado con temporalidades muy altas y no queremos estar pendientes de una pantalla con todas las operaciones programadas. O sea, nosotros, aunque trabajamos con una matriz de cálculo que nos gestiona el riesgo y nos dice si entrar o no entrar, y a partir de un análisis técnico y los precios de entrada y salida, a día de hoy no lo tenemos automatizado mediante algoritmos y programado. Lo hacemos de manera discrecional y no queremos estar, desde que diseñamos la estrategia, 8 o 10 horas pendientes de una pantalla. Necesito que nos expliquéis el comportamiento de vuestro fondo, el comportamiento de vuestro Darwin, qué rentabilidades está dando, porque estáis hablando de resistente en entornos muy complicados de mercado. Diversificado con aspiración de que todavía esté más diversificado, una inversión a largo plazo, reinvertís las ganancias, lo cual quiere decir que hay ganancias. ¿De qué comportamiento estamos hablando? De vuestro histórico, porque migrasteis con Darwinex el año pasado, ¿no? En 2018. 2018, correcto. Vale. O sea, hay un punto muy importante que no hemos comentado que va a ser cada vez más relevante, es el punto de la alta capacidad. O sea, el hecho de que tenga tan baja rotación hace que se puedan meter tranquilamente pues cientos, si no miles de millones, que es una cosa que hasta ahora no se ha valorado, pero que a partir de ahora ya con pues los temas de deslizamientos y muchas de las estrategias estas que van muy bien hasta los 5 millones, pues no tienen este atributo y a largo plazo yo creo que el atributo más minusvalorado en estos momentos y más valioso a largo plazo es el de la capacidad. Porque, lo dicho, si ganas un 15% con 3.000 millones bajo gestión, pues hace los números. O sea, el 3% de 3.000 millones es bastante más que el 3% de 5 millones. Vamos con la rotación, pero vamos, ¿qué comportamiento está teniendo vuestro Darwin? En cuanto a rentabilidad, pues sí. Ahora mismo en Darwinex esta estrategia está operando, va camino de los 3 años, 2 años y medio aproximadamente, y hoy ¿sí? Estaba marcando alrededor del 80%, 79-80% de rentabilidad acumulada en esos 3 años. Nosotros, sí que antes ha comentado Juan, hay un impacto importante en el tema del gestor de riesgo que afecta un poquito a la rentabilidad, con lo cual nuestra rentabilidad es un poco superior a estas cifras que estamos diciendo. La rentabilidad de la estrategia, sí, pues puede estar en torno al 25 al 30% al año, quizá un poquito más, pero sobre todo cuando hablamos de rentabilidad, desde un enfoque inversor o de gestor, pues es mucho más importante que la rentabilidad, es el riesgo que se asume. Y nosotros entendemos el riesgo como una medida también del apalancamiento. O sea que para el apalancamiento que estamos utilizando, que es bajísimo, o sea, por trade no llega a una décima. Está midiendo Darwinex nuestro apalancamiento en torno al 0,08 por cada trade, que es bajísimo, pues el rendimiento está siendo incluso superando nuestras expectativas.
Como no hemos ido buscando algo para hacernos ricos en 2 días, sino que lo que queremos ser pues estables y sostenibles, y que esto pues sea un activo invertible para nuestra familia, tener una especie de nuestro propio fondo, pues no es un requisito indispensable sacar un 80% al año para nosotros. Es decir, estamos moviéndonos en unas cifras buenas para la industria, de 2 cifras, pero no es algo que miremos cada día, ¿eh? O sea que... No, y ahora nos vais a explicar cómo. No, es que no solo que no sean buenas para la industria, es que es espectacular. Ya le gustaría a los gestores de manera recurrente tener rentabilidades de doble dígito. Ahora, bajo gestión, ¿con cuánto capital estáis trabajando en DarwinX para ir a esa capacidad que estabas mencionando, Juan, ¿no? ¿A dónde se puede llegar? Y efectivamente, el hecho de que entren órdenes siguiendo vuestra metodología de trabajo, que en un momento dado pueda pues hacer incompatible la entrada de más capital con la estrategia que vosotros tenéis en el mercado, que es un asunto que sobre todo con tu hermano hemos abordado mucho en estos podcasts. Sí, bueno, también desde el punto de vista de evolución de DarwinX, uno de los objetivos internos que nos hemos marcado ahora es, nosotros consideramos la plataforma ya probada, ya lleva 3 años funcionando, y consideramos que hay suficiente masa crítica de buenos gestores como para activar los canales de venta que tenemos para llegar a la inversión. O sea, hasta ahora DarwinX no ha vendido... El único esfuerzo de venta de DarwinX para captar inversión es este programa. Uh-huh. Y con eso lo he dicho todo. O sea, no hacemos... Aquí lo que hacemos es divulgar el activo. Y precisamente hoy están ellos aquí también, entre otras cosas, además de en la radio, porque hemos reunido a muchos de los gestores que ya están en DarwinX con inversión significativa, y otros que valoran esa propuesta de crear algo más allá de la rotación a corto plazo. Y una de las iniciativas para el próximo año es todos estos números de inversión, pues escalarlos hasta un nivel ya institucional, que es donde pensamos que pueden estar. Pero claro, esto de nuevo no lo podemos hacer hasta que tuviésemos el huevo. O sea, hemos montado la gallina y ahora ya tenemos los gestores, pues ya hay huevo que vender. Ahora nos vamos a poner a vender a inversores. Uh-huh. Es para calificar los importes de inversión que van a comentar ahora mismo. Sí, bueno, actualmente hay alrededor de unos 20 inversores en nuestra estrategia, con un capital modesto todavía, unos 60.000 euros. Pero bueno, pues es todo sumas. Al final nosotros invertimos también nuestro propio dinero y bueno, pues va creciendo año a año, con lo cual tampoco, o sea, no nos obsesiona un tema de captación de capital. De hecho, siempre que intervenimos en redes sociales, que esa es otra de las cosas que a veces Juan comenta, intentamos transmitir serenidad, que se acerquen a este tipo de activos con un poquito de paciencia, escalonando, que no vayan buscando este pelotazo que bueno, yo creo que eso es insaludable de todas. Así que estamos felices por ese número de inversores que han confiado en nosotros y que esperamos que vaya creciendo poco a poco con una masa de capital pues que admite perfectamente la estrategia. Vale, entonces ahora bajo gestión, ¿de qué cantidad estamos hablando? Bajo gestión de terceros y en torno a 60.000 euros. En torno a 60.000 euros. A ver, para decidir invertir en un fondo al uso, o en la plataforma DarwinX, en la idea, en las ideas de un gestor, como es vuestro caso, MJP, yo tengo que conocer, bueno, puedo ir a ciegas, simplemente preguntarle a alguien, oye, ¿dónde pongo mi dinero? Y cojo, lo meto ahí y no conozco nada. Lo que nos gusta también a nosotros es implicar al inversor. Si no le llamamos trader, le llamamos inversor, que a lo mejor se ajusta un poquito más al perfil de lo que vosotros estáis haciendo en mercado. Gestor. No, el inversor que va a invertir en la estrategia de ellos como gestor. Lo que necesitamos es conocer un poquito más la filosofía del gestor. Entonces, sí que sabemos que invertís a largo plazo, que tenéis una volatilidad baja, que la rotación es muy bajita en relación a lo que están haciendo otros traders, pero lo que necesitamos es conocer qué os lleva a abrir una posición, o que os lleva a cerrar una posición, o alguno de esos 49 activos en los que actualmente estáis invertidos. Pues de entrada, nosotros lo que hacemos es analizar el mercado con fundamentos macroeconómicos, y esto nos ha generado un conjunto de reglas, muchos conjuntos de reglas en realidad. Esto es un cambio, perdóname, sí. Porque hasta ahora siempre habíamos hablado, Juan, de mucho trading algorítmico en la plataforma de DarwinX. O sea, que llegue alguien y te diga el entorno macroeconómico y cómo está Estados Unidos en relación a Europa, esto es un cambio. Bueno, o sea, esto lo que es un hedge fund global macro en jerga institucional que es posible gracias al CFD, porque sería completamente inviable
darle a 50 activos con liquidez con los activos cotizados tradicionales, que es lo que comentaba, las limitaciones de los ETFs y las acciones. Entonces, esto es parte de apalancar las ventajas de todo lo que es el modelo. O sea, es un hedge fund global macro accesible para cualquier gestor con su propio capital y para cualquier inversor a partir de 200 euros con liquidez inmediata y visibilidad total de lo que está pasando. O sea, es que no sé, a mí es la pera lo que acabo de decir. Lo que pasa es que, claro, hay que entender para valorarlo hay que entender todo lo que hay detrás. Paco, te he cortado. Bueno, no, simplemente después de hacer esta aproximación de análisis macroeconómico y entendiendo también que se trata de una aproximación, es decir, somos conscientes desde el inicio de que nuestros recursos son retail y no podemos compararnos con un fondo global macro de 100 empleados, pero sí que es verdad que bueno, que lo hacemos con mucho cariño, nos pasamos muchísimo tiempo analizando el mercado, sobre todo nos pasamos tiempo analizando el mercado y analizando riesgo y luego operando en sí mismo pues muy poco tiempo a la semana. De manera que con este acercamiento global macro pues se han generado unos conjuntos de reglas que acotan nuestras decisiones discrecionales. Es decir, que aunque nosotros hacemos trading discrecional, no es a sentimiento ni muchísimo menos, sino que todo está preevaluado. Cada trade que se hace se mete previamente en una matriz de control en donde se evalúa y saltan alertas si se salen de los parámetros que nosotros hemos definido. Y a partir de ahí pues entramos en análisis técnico, que esa es otra de las cosas que a veces en el mundo, en esta industria, pues se debate si es útil, si no es útil. Hay una cosa que no hemos comentado, que yo creo que también puede venir bien decirlo, y es que yo soy arquitecto y mi hermano es arquitecto técnico, con lo cual tenemos muchísima facilidad con el análisis de gráficos pues suma también un poquito más de precisión a lo que ya previamente hemos analizado. Decías, ¿y qué hacemos para nosotros tomar la decisión de si entrar o no entrar? Pues, por ejemplo, trabajamos con activos que tengan muchísima masa inercial, como ha comentado Javi, y esperamos a que haya suficiente tensión para entrar. Es decir, ahora un ejemplo que va a entender todo el mundo es la renta variable. Vemos al S&P 500 o al Nasdaq en máximos históricos prácticamente, con una reducción de volumen desde el año pasado, desde enero de 2018, está bajando el volumen de negociación y, sin embargo, el precio se va manteniendo. Y en este momento, como nuestro enfoque es de análisis de riesgo, pues es mucho más atractivo para nosotros hacer cortos en esos activos que hacer largos. Máxime si además en CFDs pues se nos paga por hacer la operación, que es otro de los mitos que habitualmente leemos. El tema del CFD tiene unas características que tiene algunas ventajas y algunos otros inconvenientes, y hay que saberlos. Pero perfectamente se puede operar en activo CFD y tener un activo financiero perfectamente sólido, tan sólido como cualquier otro activo del mercado, ¿no? Yeah. Esto, me hace que me surjan varias dudas. Una de ellas es con la bolsa americana muy cerquita de los máximos históricos. Sí. Entiendo que en este momento en vuestras posiciones tenéis una posición abierta, corta. Corta, en Nasdaq, sí. Y también en Australia, en el índice australiano también tenemos una posición corta. El DAX tenemos alguna posición pequeña, corta, es decir, todo lo ponderamos, todo está dentro de o sea, no existe concentración de riesgo en ningún activo, o sea, que todo lo que hacemos no lo hacemos a sentimiento, como hemos dicho antes. O sea, todo está perfectamente medido. Una de las características, por ejemplo, que yo creo que también es útil decirla, es que normalizamos todas las posiciones a la divisa de nuestra cuenta, es decir, que sabemos exactamente qué dinero ha invertido en cada uno de los activos, independientemente del precio, de que el precio esté en otra moneda. Cuando operas un par de forex en una divisa extranjera, tipo, no sé, el dólar australiano, yen japonés, pues de repente tú pagas con euros, y en nuestro control de riesgo pues está implementada una normalización para saber exactamente qué exposición hay en cada momento, en cada uno de los activos que tenemos, y además descomponemos esos activos en sus instrumentos elementales, de forma que, o sea, de lo que se trata es de tener una medición lo más precisa posible, de tomar el menor riesgo posible y pues generar un activo sintético, como a veces Juan ha comentado por aquí en radio, un activo sintético que va rotando sobre sí mismo poco a poco, tomando beneficios con muchísimo margen de seguridad. O sea, las tres palabras. Y los stops de pérdidas, vamos a poner un supuesto, sí. Vamos a pensar que vosotros tenéis una posición, por cierto, el corto en el SP, ¿con qué producto lo tenéis?
el corte no sé a qué te refieres. O sea, estáis tenéis una posición corta en el sí, con un CFD en la plataforma de Darwin. Vale. ¿Dónde entiendo que trabajáis con una estrategia de stop? Es decir, imaginaos que en un supuesto se nos fuese el Standard & Poor's a nuevos máximos históricos. Correcto. ¿Hay un stop para anular la estrategia? ¿Esta parte cómo la trabajáis? Sí. Es muy sencillo esta parte. Vamos a ver. Nosotros, de entrada, como trabajamos con un apalancamiento tan bajito... Quiero decir, para llevarlo a la parte del gestor, perdón, que no quiero... Yo interrumpo mucho. Juan ya lo sabe, los oyentes también. A ver, estoy pensando en un gestor al uso, ¿no? Aunque es el más citado y tampoco quiero... Claro. Entonces, él aguanta pérdidas en momentos dados del 30 y del 40%, ¿no? Y si está convencido de su posición, la aguanta. Cuando yo hablo con analistas técnicos me dicen, bueno, lo que nos permite el análisis técnico en relación al value más esencial es no tener que estar en el mercado con posiciones del menos 40% porque no hay necesidad de estar con el menos 40%. Vale, en vuestro caso, ¿qué hacéis? Si ahora nos viéramos, yo voy a invertir en vuestra estrategia. Voy a coger 200 euros, Juan, ¿vale? Un poquito más, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar. Vale, venga, 400. Y en MJP. Y entonces, si estáis muy diversificados a largo plazo, lo voy a tomar con mucha calma. Vale, pero como sé que estáis en el SP, pues yo me inquieto y de repente veo un máximo histórico y digo, ¿y este gestor qué hace ahora? El análisis que nosotros hacemos de la estrategia jamás se hace para un único activo. Es decir, que se hace en conjunto. Y luego se evalúa, se hace un zoom y se va bajando hacia cada activo en particular. Con lo cual, si un activo tuviera una pérdida fuerte, sería absorbido por el resto de la estrategia. Pero eso no significa que a nosotros nos guste que un activo se nos vaya un 40%. Pero eso lo dices por la diversificación que tenéis. Eso lo digo porque una estrategia de stops puede ser insuficientemente segura. Es decir, solo stops. El hecho de solo poner stops, pues no habría funcionado, por ejemplo, en el franco suizo en el año 2015. Sí, pero ese es un caso como muy excepcional. Claro, pero es un caso que nosotros estudiamos porque queremos que sea estable a 15 o a 20 años. Es decir, si hace 4 años ha ocurrido un evento que no había pasado antes, ¿de acuerdo? Pero se fue el precio un 30 y pico %, pues nosotros evaluamos que puede pasar y tratamos de hacer una estrategia resistente a ese tipo de eventos. O sea, nuestros stops están suficientemente lejos para que no salten habitualmente y es más, cuando cerramos posiciones en negativo suele ser por un protocolo que tenemos de cierre de posiciones que evalúa el coste de oportunidad. Es decir, si nosotros llegamos a ver que nos hemos equivocado en el timing o realmente el mercado se ha girado hacia un punto que no teníamos previsto, solemos evaluar si nos cuesta más dejar la posición abierta o nos interesa, en cambio, cerrarla, porque además en el conjunto de la estrategia esa posición representa muy poquito. Es decir, si los oyentes pues ven MJP, verán que la nota de LA, que hemos hablado alguna vez, también por teléfono, Juan y yo, pues marca una nota baja. Verá que en algunos activos, como por ejemplo el oro, pues ha marcado un recorrido negativo de un 15%. Nosotros cuando decidimos invertir en oro es porque previamente hemos visto todo el entorno macroeconómico, que efectivamente la renta variable estaba en máximos. Hay una correlación muy grande entre este tipo de activos, ¿no? En materias primas, todo al final está globalizado. Y vimos que pues era bastante, seguro no es la palabra, pero sí probable, pues que haya un crecimiento en el tema del oro, porque al final es una divisa refugio, es un valor refugio y el mundo va hacia allí. Con lo cual, aguantar nosotros un 15% en el oro, que además está muy distribuido, que está dentro de un conjunto de activos muy variado, no nos supone nada en el estómago. Es decir, es una excepción. Probablemente intentamos no aguantar posiciones con tanto recorrido en contra, pero no es lo mismo aguantar un 15% en el oro, que es la parte cualitativa de la que nos gusta hablar. No es lo mismo aguantar un 15% de caída en el oro a 1.300 de valor, cuando hemos pensado y pues hemos estudiado previamente que se dirige hacia máximos. No es lo mismo aguantarlo en el oro que aguantarlo, por ejemplo, en el euro franco suizo cuando está en mínimos históricos yendo en corto. Es decir, dependiendo del valor del activo que estés operando, tiene unas implicaciones de seguridad que van más allá de la medición del ¿cómo le llamamos a esto? De la excursión negativa o de la excursión positiva. ¿Podemos conocer, Javier, más activos de los que estáis invertidos? Porque estoy pensando que para ser resistentes en el largo plazo necesitamos que haya descorrelación precisamente entre los activos invertidos. Correcto. Uno es el oro, ¿no? Él lo citaba. Pero, ¿qué más? ¿De qué manera se descorrelaciona? Estoy pensando en aguantar baches o vaivenes
que como no sabemos, es una inversión a largo plazo. Yo invierto 400 euros. El año que viene tenemos elecciones americanas, no sabemos qué hacen los bancos centrales, no sabemos cuáles van a ser los cisnes negros. Bueno, viene un entorno de incertidumbre. Entonces yo quiero entender un poquito bueno, cómo va a estar descorrelacionados mis 400 euros, por poquitos que sean, algo no es lo que iba a decir, que nadie diga que no se sudan los 400 euros de inversión de Laura en el programa. Claro. A ver. Sí, bueno, pues por ejemplo, haciendo referencia al oro, también invertimos con plata y, por ejemplo, el oro y la plata en sí mismos le tenemos un filtro específico, porque al final son dos metales preciosos, dos sobre todo el oro, pero bueno, al final suelen ir un poco de la mano, con lo cual, para garantizarnos esa descorrelación, le damos otro filtro. ¿Qué quiere decir esto? Que contabilizamos qué posición tenemos a oro, contabilizamos qué posición tenemos a la plata por separado y a la vez los sumamos. Eso nos da una exposición máxima a ese tipo de, en este caso, materias primas o metales preciosos. Como así lo hacemos por índices, por divisas, vamos sumando filtros a todo nuestro sistema de protección, aparte de analizar la descorrelación propia de diferentes países. Al final, cuando trabajas con divisas, nuestro análisis es del país o de la economía que sustenta esa divisa. Es decir, el grueso de vuestras posiciones son divisas. Sí, correcto. El Darwin empezó trabajando solamente divisas, se le fueron añadiendo materias primas y más recientemente se le han ido añadiendo índices. Igual que en una gestora al uso hay un comité de inversiones donde se deciden salidas y donde se deciden entradas, vuestra baja rotación se traduce en... Sé que va a depender, cada semana habrá semanas que requieren, o meses que requieren más rotación y otros que menos, pero un poco de media, ¿no? Para que entendamos cada cuándo vais rotando vosotros lo que tenéis en cartera. La media es que aproximadamente hacemos 2-3 operaciones por semana. Esa rotación anual pues podría estar cuantificada en unas 20 veces, para que el oyente se sitúe un poquito. Pues un fondo de inversión de renta variable a lo mejor puede rotar una vez o algo menos de una vez. Un fondo, o sea, una estrategia de trading algorítmico pues puede rotar 30 veces o 40 por mes. Nosotros venimos rotando entre 10 y 30 veces al año. En Darwinex un poquito más, de 20 veces al año, porque, bueno, pues como hay implicaciones de ese gestor de riesgo, hemos tenido que hacer alguna adaptación. Pero rotamos en ese... Y ya que antes comentábamos lo de para mes, ¿no? Y el 30-40%, vuestro drawdown... está en torno al 20%. El 20%, ¿no? Es lo que he visto en la plataforma. Sí. La rotación, por cierto, para aquellos que no lo saben, que esta es una cosa muy, muy clásica de Darwinex, lo hemos lanzado sin decir nada y escondido. Pero está hay un gráfico en la sección de activos y horarios, abajo, que mide la rotación de las estrategias. Es un gráfico muy interesante para poder precisamente radiografiar el perfil de la estrategia. Y yo creo que es un gráfico que me pelearé con alguno para que lo pongan en un sitio que se vea y que tenga sentido. Pero bueno, es otra guerra. Ya que hablas de la rotación y de ese gráfico, pues decir a los oyentes que es muy útil para ver un poco cómo puede interactuar ese gestor de riesgo que vosotros calculáis con un VaR a 45 días en nuestra estrategia, por atípica quizá, o por esta alta capacidad que tiene, o por un enfoque más a largo plazo. La rotación tiene ciclos de unos 5 o 6 meses, que se quedan más grandes que ese valor de cálculo que tiene la plataforma Darwinex. Y de ahí, pues esas conversaciones que hemos tenido. Volviendo al tema del gestor de riesgo, por romper una lanza. O sea, también hay que tener en cuenta que nosotros lo que hemos hecho es... O sea, el gestor de riesgo es parametrizar, diseñar un vehículo para N ruedas. Porque hay 2.000 estrategias que tiene que controlar. Entonces, claramente, eso es mucho más restrictivo que parametrizar, pues el que quiere una moto se le hace una moto y que quiere un tráiler de 8 ejes se hace lo mismo. Entonces, uno de los motivos de tener la conversación que estamos teniendo con los gestores es que existe la posibilidad de parametrizar el gestor de riesgo, iba a decir no a gusto del gestor porque no es el objetivo, pero sí que en colaboración con el gestor, para poder crear, para aquellos Darwins que realmente tengan visos de tracción, parametrizaciones especiales de un único gestor de riesgo. Y es una de las cosas que estamos trabajando con los gestores que ya tienen más capacidad y tienen pues motivos de verdad para decir, y es que esta parametrización general que tenéis no es apta, o sea, no es buena para, o sea, pues esto está muy bien para los monociclos, pero no vale para los trailers de 8 ruedas que hacemos nosotros. Y es una de las cosas que estamos mirando ahora mismo. Vale. En algunas ocasiones nos habéis explicado desde Darwinex, Juan, que
A ver, la exposición máxima que yo tengo cuando me acerco a DarwinX la tenéis acotada por el funcionamiento de la plataforma al equivalente de estar invertido en un Apple, ¿no? Viene a tener un VaR similar, sí. O sea, uno de los momentos de la distribución, que es el del 5% de pérdida, está calibrado para que sea similar a una acción individual de alta capitalización. Yo estoy entendiendo que por las características de vuestro tipo de gestión, aquí estamos hablando de un VaR mucho más controlado, inferior, ¿no? Bueno, es que, o sea, a ver, ahí también... Lo digo porque también cuando nosotros invertimos, cuando nosotros hacemos nuestra cartera de acciones, de fondos, lo que también hacemos no es apostar todo nuestro capital o depositar todo nuestro capital en una sola estrategia, bueno, en un solo gestor, ¿no? Entonces, a lo mejor a veces decimos, bueno, pues a la vez yo lo que quiero es diversificar el capital que yo tengo invertido en diferentes Darwins. Bueno, aquí ya nos metemos en un punto un poco friki, que me está dando una idea para hacer un programa del ANCAT de YouTube, y es que dos estrategias con el mismo VaR perfectamente pueden tener colas completamente diferentes. Entonces, en el caso que están comentando ellos, dicen, su exposición a eventos extremos, es decir, la cola de su distribución de riesgo, es muy pequeña. Entonces, pueden tener la misma probabilidad de tener una caída del 10% en un mes que la acción de Apple, que es más o menos, se produce un mes de cada 20, pero la acción de Apple, el mes que cae el 10%, se pega una leche del 25%. Y ellos, a lo mejor, el mes de cada 20 que caen el 10%, que pasa con la misma probabilidad, pues se pega una leche del 11%. Y ahí, pues eso es lo que... No te preocupes, si esto es lo que tiene el directo, esto es lo que tiene el directo de los podcasts. Di, Javier, di. Sí, no, en nuestro caso, la estrategia en origen, evidentemente, tenía un VaR inferior y quizás por responsabilidad no queremos que el Darwin tenga mucha diferencia con la estrategia subyacente, y lo que hemos ido haciendo es progresivamente adaptar la estrategia para que también ronde ese VaR, normalmente está entre el 11, el 9, el 11, para que los datos de rentabilidad y de exposición que tiene el Darwin sean muy similares a la estrategia subyacente. De esta manera se va a comportar el Darwin lo más parecido posible a lo que nosotros estamos realmente ejecutando, y no dependemos pues un poco de la caja negra de Darwin, que tenga el inversor que quiera depositar su dinero con nosotros, tenga que encomendarse un poco a que no entre el gestor de riesgo. En nuestro caso, al estar hoy día muy cercano al 10, pues prácticamente se comportan similar. Eso nos ha condicionado que a veces, y también nos modifica el parámetro de recorrido negativo, entramos un poquito antes a las posiciones para que exista una exposición en mercado equivalente a un VaR 10. O sea, si no tuviéramos esas limitaciones, habríamos entrado un poquito más afinando, pero claro, bajaríamos el VaR, el gestor de riesgo modifica los parámetros de exposición y se separan las curvas del Darwin respecto a la subyacente. Hay un núcleo en la estrategia que para nosotros es imprescindible mantener, que es la alta diversificación, que antes comentábamos un poco. Entonces, nuestro ciclo de exposición, que ronda esos 5 o 6 meses, hay veces que reducimos la exposición de manera importante porque pues el mercado se suele mover por olas. De repente podemos llegar a objetivos con muchos activos que tengamos abiertos, de forma que se nos queda nuestra estrategia abierta a la mitad. Esto, con un gestor de riesgo que está un poco diseñado a más corto plazo, pues produce concentraciones de riesgo, y las hemos evitado abriendo nuevas posiciones entrando un poquito antes de tiempo. Es decir, en palabras claras, nuestro Darwin en este momento está siendo un poco más volátil de lo que nos gustaría, porque con una estrategia más, o con un gestor de riesgo un poquito más adaptado a largo plazo, estaría parametrizado, no diseñado. Dejamos la parametrización, que no el diseño, pero vamos. Sí. Juan, estaba pensando que tenemos que reunir a los Darwins, a los gestores con los que vamos hablando, cuando se produzca mucho ruido de mercado, cuando tengamos algún evento extraordinario. Alguno habrá, nos lo vamos a cruzar, no sabemos cuándo ni cómo, pero alguno habrá, porque sí que me gustaría que juntemos luego las diferentes estrategias y vamos, cuando vienen esos momentos de ruido de mercado, ¿qué pasa, ¿no? Con los que estamos al uso y con los que tienen diseñada una estrategia que demuestra ser más resistente. Bueno, yo personalmente os quería dar las gracias a los tres, porque considero que esta entrevista ha sido la mejor entrevista que hemos hecho a gestores en los 160 episodios del programa que llevamos, y yo creo que es el camino hacia el que queremos ir. O sea, es usuarios que están hablando de la plataforma con conocimiento de causa, que aportan críticas constructivas y fundadas a cómo mejorar todo, y
y que básicamente nos obligan a plantear el modelo para ir hacia donde queremos ir, que es ser el hogar del gestor emergente, ¿no? Ese alfa emergente, que es el nombre del programa que creo que me está pidiendo. Alfa emergente. Sí, alfa emergente. Yo creo que ese es el nombre del programa. Vamos a pasar de movimiento trader a alfa emergente. Y lo he decidido en el comité, de yo mismo conmigo mismo, porque al final estas cosas las tiene que decir uno. Pero vamos, os quería dar la enhorabuena porque me ha gustado mucho. Yo creo que el valor diferencial de todo esto es hablar en abstracto de lo que es el concepto, pero también dar explicaciones de por qué en un momento dado está uno posicionado de una determinada manera y cuál es ese posicionamiento de ese vector de posicionamiento. Ellos ahora mismo pues consideran que hay riesgos más bajistas y están tienen posiblemente eventualmente se están saltando además esa la gran estrategia a la hora de acercarnos a los mercados financieros, como es de Train is your friend, sí, en el mercado americano. Bueno, efectivamente, pero hasta que deja de ser your friend, entonces se pega la castaña, ¿no? Ese es y luego el otro punto es que parece que la estrategia de Augusta pide también que añadamos opciones a la plataforma, porque esa posición del oro del menos 15% tal es más bien una posición de opciones que de carry con el coste del swap. Pero vamos, tomamos aquí los deberes y la clave ahora es en el próximo programa, pues a estas alturas del año que viene, estar aquí con no sé, 10 millones de inversión en la plataforma, que es la curva exponencial esta de cuando das a la botella del ketchup. Al principio salen 60.000 euros, luego salen 10 millones y luego ya se rompe el tape y te inundan a dinero. Y yo creo que ese es el desafío. Porque para todas las todos. Posiciones que tenéis las tenéis con CFDs. Fíjate que además, Juan, cuando hablamos de CFDs siempre hablamos de una operativa en el cortísimo plazo. No, pero es que eso es el tema el uso que se hace de los CFDs. Es como, no, las pistolas son malas, pues bueno, pues depende. Cuando vas a la guerra necesitas. O sea, el problema es si la dejas en el cajón y se te suicida el niño. Pero o sea, lo que el CFD, o sea, ¿con cuánto capital está en la cuenta vuestra? Con vosotros tenemos alrededor de 40.000 euros aproximadamente. Tenemos que hablar de eso, ¿no? O sea, cuando sí. me tienes que decir qué tienes con nosotros, pero bueno, ya hablaremos en otro momento, que es una cosa que tenemos que trabajar. Pero es que con 40.000 euros no puedes tener una estrategia global macro con 50 posiciones abiertas si no lo haces en CFDs. Es que no es... Bueno, CFDs tiene unas características que hay que entender bien. O sea, por ejemplo, pues es bastante... hay pequeñas trampas como pues desplazamientos en el precio, spikes, gaps que te puedes encontrar, problemas de latencia, y en ese sentido pues es cuando nosotros decimos que hemos diseñado algo resistente. O sea, intentamos que no sea susceptible bueno, que no se pueda afectar por esos cambios. Bueno, los cambios que vienen y el capital que esperemos que... Bueno, pues eso, vamos a hacer la apuesta, ¿no? 11 de septiembre de 2019, a ver dónde estamos el 11 de septiembre de 2020. Ese es el reto para tus 400 euros y los 60.000. O sea, cada uno lo que le toca. Tú tus 400 y ellos a ayudarnos a escalar el activo. Gestores del Darwin MJP, Paco Ibáñez, Javier Ibáñez, muchas gracias por acompañarnos en este, de momento, movimiento trader. Luego ya llegará Juan y le pondrá Alfa emergente. Alfa emergente. No sé, Juan. A mí, bueno... Sí. Es que no lo va a entender todo el mundo, pero lo entenderán los que lo tengan que entender. Bueno, lo que me gustaría es que cualquiera de ustedes que están al otro lado, que gestionan su propio capital, que tienen dudas y preguntas acerca del funcionamiento de la plataforma DarwinX, o quieren invertir en la estrategia de un gestor, pero no lo quieren hacer al modo tradicional del fondo de inversión, que se pongan en contacto con nosotros para que vayamos solventando todas estas dudas. Lo pueden hacer a través del correo oyentes@capitalradio.es. No, el WhatsApp. A mí me gustaría... Vamos a intentar darle coba al WhatsApp, porque yo creo que se presta bastante. Además, la gente no se esconde detrás de los comentarios anónimos para decir gilipolleces. Así que yo creo que mejor el WhatsApp. Pero sin tacos, Juan. Lo siento, pero es que hay veces que... Mucha paciencia. ¿Pero te sabes el WhatsApp? No, pero es el vuestro. Lo hacemos con vosotros. 687-050600. Claro. Ese sí que me lo sé. Pues claro. Aquí. Pues 687-050600. Y hay cualquier duda, cualquier comentario acerca del programa de hoy o de los programas que vengan, o de la inversión en gestores o de la operativa con los CFDs. Paco, Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Juan, y disculpas a los niños en la audiencia. Pues además estamos en horario en live estamos en horario en el que tenemos que cuidar un poco. Bueno, yo creo que si no lo han visto en WhatsApp ya poco les queda a la mayoría de los niños, o sea que es lo más suave que han oído. Hasta la próxima semana.